de la Fuente nos va a contar todos los detalles de esta votación. Josefina, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Siguen sesionando varias comisiones, la de reglamento todavía está votando este comparado bien extenso, algunas ya terminaron, otras siguen recibiendo audiencias públicas y en particular la comisión de ética terminó hace algunos minutos y como tú bien mencionabas, aprobaron lo que va a ser la definición de negacionismo. Recordemos que la comisión de ética dijo que ellos iban a sancionar todas las actitudes negacionistas y el día de hoy aprobaron lo que significa tener una actitud negacionista. Básicamente dicen ellos que se entenderá por negacionismo toda acción, omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad que ocurrieron durante la dictadura y también violaciones a los derechos humanos ocurridos en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este. Eso es parte de lo que se aprobó como definición de negacionismo, un punto muy importante, algo que fue destacado por el coordinador de la Comisión de Ética, sobre todo en lo que respecta a la inclusión de el negacionismo de violaciones a los derechos humanos cometidos en el contexto del estallido social. El negacionismo es evitar que una persona pueda afectar a través de su libertad de expresión la dignidad de una víctima familiar u otros, como se señalan acá, que hayan sido víctimas de violación a los derechos humanos. Pero me llama la atención que sea tan limitado, con un periodo y una fecha extremadamente ceñida en ambas definiciones. Y esto lo digo porque recordemos que existieron violaciones a los derechos humanos antes del 11 de septiembre de 1973. Incluso el miércoles 22 de agosto de 1973, el Pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas para analizar la situación política y legal que afecta al país. Al iniciarse la sesión, los comités de diputados del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional presentaron un proyecto de acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile, en donde se señalan una serie de violaciones a los derechos humanos y violaciones a la Constitución por parte del presidente Allende. Entonces, queremos sancionar en este comité. Mi padre no es comparable con la rotonda Pérez Zukovich, con las tarrias, con las mesitas donde come la gente del barrio alto. Mi padre sobrevivió por su fe, sobrevivió porque tenía 3 hijos en esa época, no se volvió loco. Hasta el día de hoy llora como un niño chico cuando recuerda la tortura. Como hija digna de mi padre, yo no le voy a aguantar a nadie que lo comparen con una mesita del barrio alto. Tampoco le voy a aguantar a nadie que se comparen las violaciones a los derechos humanos, de las cuales miles de personas han sido víctimas en este país, con la rotondita Pérez Zukovich. Porque él, su único crimen fue ser dirigente sindical. Por cierto, dirigente sindical del Ministerio de Educación. Le pido respeto a la señorita Catherine por mi papá, porque tiene 78 años y hasta el día de hoy vive las consecuencias de la tortura. Por lo tanto, yo le voy a hacer con todo respeto una petición a esta comisión para que se le pase a un futuro comité de ética por discursos negacionistas. Porque yo no le voy a aguantar, insisto, a nadie que a mi padre se le compare con la propiedad. Hola, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero explicarles algo muy grave que ha ocurrido en la Convención Constituyente y que demuestra que hay un sector importante de constituyentes de izquierda que tienen un claro fin totalitario y que han amenazado a nuestra democracia y la van a amenazar en forma grave. ¿Por qué les digo esto? Porque en la Comisión de Ética de la Convención Constituyente se acaba de aprobar como una infracción cualquier persona que niegue o minorice 3 hechos: las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990, las violaciones a los derechos humanos del estallido social y además las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios. Cualquier persona que realice este acto en la Convención Constituyente
va a ser sancionada. ¿Y por qué le digo que esto es totalitario? Porque aquí lo que se está negando, o lo que se está sancionando, es simplemente la emisión de una opinión. Las opiniones pueden estar bien fundadas, mal fundadas, pueden ser correctas, pueden ser equivocadas incluso. Pero en una democracia, un elemento esencial de la libertad de expresión es la capacidad de emitir opinión. Aquí lo están condenando usted exclusivamente por emitir una opinión que no le gusta a la mayoría de los convencionales de la Comisión de Ética. Y eso es grave, porque eso atenta contra la libertad de expresión. Eso atenta además contra la libertad de cátedra. ¿Qué pasa si un profesor universitario o una investigación se da cuenta que en realidad las violaciones a los derechos humanos en el estallido social no fueron sistemáticas o no fueron tantas como la que se digan? No va a poder hablar, no va a poder comentar su hallazgo, porque va a caer en la sanción de que va a minorizar la gravedad de la violación a los derechos humanos en el estallido social. O sea, además, se atenta contra la libertad de opinión, porque ya ni siquiera me sancionan por expresar estos comentarios en medios de prensa o públicamente, sino que, por ejemplo, en una reunión o en una simple sesión de la Convención Constituyente, si yo opino algo así, me van a caer con una sanción. Y además, miren lo grave, la sanción no es solamente una sanción con suspender a uno de participar en la comisión, sino que además establece algo que es propio de la dictadura comunista china y de estalinista anterior. Usted tiene que además ir a cursos de formación. Cursos de formación, ¿para qué? Para que le quiten de la cabeza estas ideas que puedan negar o minimizar alguno de estos tres hechos históricos. O sea, además quieren convencerlo a usted de que está en lo incorrecto y por lo tanto que tiene que tener un solo discurso oficial. Cursos de formación, esto es como son los cursos o los campos de readoctrinamiento propios del comunismo totalitario. Esto es lo grave. Aquí hay un atentado gigantesco a la libertad de expresión. Y si bien hoy día está contenido solamente para la Convención Constituyente, esto demuestra que se quiere avanzar mucho más el día de mañana, tanto en el texto constitucional como en las próximas leyes anteriores. Esto, digámoslo con todas sus letras, es totalitario. Esto no existe en otros países. Lo que existe en otros países es que se condena la justificación o el glorificar ciertos hechos históricos que son graves, y siempre y cuando esas declaraciones inciten a la violencia o creen un clima de la violencia. Jamás se han condenado la mera expresión de una opinión, por muy equivocada que esté. Eso es la esencia de la democracia. Aquí hay un totalitarismo de izquierda grave y es un atentado a la democracia grave. Hay que estar atentos. Muchas gracias.